¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video sin filtro, esta vez para tratar 4 temas. El primero tiene relación con Manny Pacquiao y Antonio Margarito. En este día viernes 13 de noviembre se cumplen exactos 11 años de aquella verdadera masacre que es considerada una de las grandes hazañas de un Manny Pacquiao que está dentro de los anales de la historia del boxeo como una de sus máximas figuras. Esa es, digamos, la historia pública, esa que marca la estadística, pero no aquella que es la verdadera realidad. La realidad de un verdadero abusador de los contratos, de un hombre que fue un lado A que totalmente construido bajo una marca que era implacable, que era cruel con sus rivales, y la prueba está en el estado en que quedaron algunos de los rivales que tuvieron dinero mediante que bajara a enfrentarlo a pesos que no eran los propios. Es el caso precisamente de Margarito, que tuvo que aceptar un pacto en 150 libras para exponer su título de 154. Un Margarito que llegó débil, deshidratado y que tuvo que inclusive en los camerinos seguir tomando algunos complementos para poder seguir bajando de peso, para perder peso, en una situación totalmente anormal y donde fundamentalmente se ponía, y muchas veces hoy se sigue poniendo en riesgo, la salud de los atletas apenas por el dinero que les pagan, que siempre es mucho, y esa es fundamentalmente la razón del abuso del lado A hacia el lado B. Lo hizo con Margarito, lo hizo con Miguel Ángel Cotto, que expuso su título de las 147 libras, teniendo que darle la balanza 145. Después estuvo el caso de la Hoya, que lo mandó al retiro, que bajó hasta las 145 libras cuando ya estaba peleando como un mediano, y lo peor de todo, que en la rehidratación no pudo cumplirla y subió literalmente siendo un zombie allí al cuadrilátero y fue golpeado por un hombre pequeño que pesaba menos, que en otras circunstancias no podía haberlo vencido, pero en definitiva las diferencias físicas provocadas de manera artificial generaron aquella imagen de la derrota de la Hoya, de Cotto, del propio Margarito, con sus rostros totalmente ensangrentados, lastimados, malheridos por un hombre pequeño que aprovechaba, digamos, las ventajas de los contratos en un deporte cuyas reglas siempre están allí al borde de lo permisible y muchas veces se van hacia el otro lado, con mucha gente que mira hacia los costados y no mira de frente la realidad. Lo pudo hacer y hoy es visto este senador filipino como una de las grandes figuras y va a pasar a la historia, a la mejor historia gracias a los registros y a la estadística, y quizás algún día se conozcan muchas cosas, quizás se confirme eso que denunció de Marcus Corley, Chop Chop, a Box Nation, que en el año 2015 repercutió en todo el mundo, que él acusó a Manny Pacquiao de utilizar lo que le llaman el dopaje de sangre, que es quitarse la sangre, congelarla, volverla a poner. Y de Marcus Corley dice que él lo hizo hasta la pelea precisamente con Margarito, porque después a Margarito no lo noqueó, pero fue como si lo noqueara. Pero después de esa pelea cambia, digamos, el estatus de los resultados de las peleas, porque fue otro Manny Pacquiao. Antes de eso noqueaba y lastimaba a todo el mundo. Y de Marcus Corley dijo, ahí tengo una captura de pantalla de esa información que ustedes la encuentran en internet, hizo una gravísima acusación, como han existido otras acusaciones contra Pacquiao, precisamente de utilizar métodos no tradicionales para tener esa fortaleza de un hombre que subió de las 106 libras a las 154, venciendo a rivales mucho más grandes. Evidentemente, siempre su carrera va a estar bajo sospecha y quizás con el tiempo se conozcan muchas cosas, como por ejemplo, se conoció de Mike Tyson, que resulta que años después confesó que él engañaba los controles antidoping, que usaba un pene falso, que utilizaba orina de otras personas para poder pasar los controles, y queda por eso, ¿verdad? Él sigue en el Salón de la Fama y sigue siendo venerado por más que está confesando que todo lo que hizo en el cuadrilátero, o lo que pasó por ejemplo con Shane Mosley, que utilizó epogenético en el año 2003, no sabemos si lo usó otras veces, está bajo sospecha, pero recién lo confesó frente a un gran jurado en el 2008, pero igual va al Salón de la Fama y hoy es una figura venerada del boxeo. ¿Por qué? Porque la estadística así lo dice. De todas maneras, digamos que la historia puede ser contada de muchas maneras, pero la realidad, lo que el fanático de verdad sabe, es otra muy diferente. Y con este Manny Pacquiao, la historia algún día va a contar quizás
que bajo esa sospecha existe una verdad que algún día que está esperando para ser revelada. El punto es que hoy se celebran 11 años de aquella pelea que fue una verdadera masacre y donde hubo cláusulas de peso, hubo peso pactado y el más chico venció al más grande gracias a un contrato y gracias a que puso el dinero en la mesa para que el rival peleara con condiciones anormales, obviamente como que subió a perder. Una historia que no es de ahora ni de antes, se viene repitiendo desde hace muchos años, la podemos denunciar evidentemente, ¿no? Pero todo queda sepultado bajo las estadísticas y el hecho de que cada día llegan nuevos fanáticos a este deporte que rara vez le dedican un tiempo a revisar la verdadera historia de lo que hay por detrás de esas grandes carreras. Otro tema del que queríamos hablarle hoy, estos son temas muy breves que los voy a tocar porque son importantes, el de Terence Crawford, que su abogado, parece que va a patear la mesa definitivamente, su abogado le envió una carta a Top Rank, le están reclamando el hecho de que no le han conseguido buenos rivales, él está muy, digamos, frustrado porque en definitiva va a enfrentar a un Kell Brook que puede ser muy buen rival, pero no es aquel oponente que merece un mejor libra por libra del mundo, un hombre que tiene las mejores cualidades y que está esperando por enfrentar a los mejores. Y esto es un gran problema que trae a colación esas diferencias que existen entre las promotoras que nos impiden a nosotros, los fanáticos, de ver las grandes peleas. Ojalá que todo esto genere algo positivo. Recordemos algo, el contrato de Crawford con Top Rank va hasta octubre del 2021. Esta es una historia que se repite. Top Rank ha tenido problemas con Mikey García, por ejemplo, el que pasó 2 años sin pelear para liberarse. Ahora tuvo problemas que también se liberó esa gente libre, el caso del zurdo Ramírez, que vuelve al cuadrilátero a pelear por primera vez no bajo la sombra de su contrato con Top Rank. Pasó con Manny Pacquiao, ha pasado con muchos boxeadores y en definitiva los contratos con las promotoras los hacen depender a veces de una agenda que no la marcan las necesidades de su carrera. Y ese es el caso de Terence Crawford. Ojalá que de todo este lío salga algo importante y lo veamos contra Spence, contra Thurman, contra todos aquellos rivales que pueden medirlo y pueden probar o permitirle probar que él es realmente el mejor libra por libra del planeta, pero es un lío que está en proceso. Vamos a ver en qué termina. Y el último tema es como llover sobre mojado, ¿no? Como más de lo mismo, pero necesariamente hay que tocarlo porque está caliente, está allí sobre la mesa. Y es esta nueva división que está creando el Consejo Mundial de Boxeo. Y hay algunos apuntes con respecto a los últimos acontecimientos alrededor de la misma. Uno de los más importantes es que los otros organismos le da lo mismo, ni siquiera se han preocupado en responder. No han existido reacciones ni de la FIB, ni de la OMB, ni de la AMB. Como que les da lo mismo, es indiferente, y esto es una mala señal para Mauricio Sulaimán, porque en definitiva ya no provoca nada lo que decidan, y como que el CMB se va quedando solo dentro de estas decisiones, y dentro del CMB se va quedando solo Mauricio Sulaimán. Y esto no es bueno para una organización de la importancia que tiene el CMB. Pero hay otro punto que creo que es más importante, y tiene relación con lo que está sucediendo en las redes sociales. Las reacciones, incluso de algunos profesionales, como estamos viendo con algunos periodistas conocidos, van más allá de la crítica. Hay acusaciones muy serias que se están haciendo contra el CMB, como esta, por ejemplo, y creo que todo se está yendo hacia un terreno muy peligroso, porque en algunos fanáticos están, digamos, reaccionando con ofensas, con agresiones, y hay profesionales que por un lado lo hacen en tono de burla, que es muy común, y por el otro lado lo hacen con acusaciones muy serias. El propio Sulaimán, ahí lo vemos, ha tenido ya en redes sociales reacciones que demuestran su frustración, su cansancio y su molestia con todo esto, que en parte yo le asigno razón, porque en definitiva estar recibiendo todos los días ese tipo de críticas debe ser angustiante, ¿no? y cansador.
Pero también debería pensar Sulaimán que quizás por algún lado él se está equivocando y no se está dando cuenta de eso. Y quizás llegó la hora de que se analice personalmente sus decisiones y vea las que están bien y las que están mal. Porque hay que recordar algo, el CMB tiene y ha tenido a lo largo de su historia, incluso en estos últimos años, decisiones muy oportunas, decisiones positivas, el tema contra la droga, contra los kilos mortales, inclusive tengo una serie sobre ese tema donde yo entrevisté a Sulaimán y habló muy convenientemente de todo lo que están haciendo y lo que están luchando. Creo que hay cosas buenas que se han hecho en el CMB, pero en este último tiempo se han hecho cosas que están mal y todo el mundo les dice que están mal. Entonces como que sería bueno que revisaran cuáles son los puntos negativos y positivos de su propia gestión para tratar de mejorarla y mejorar también su visión, su imagen ante la gran audiencia del boxeo. Por lo pronto, yo discrepo profundamente con el tono agresivo, con las ofensas, todo eso a lo que está siendo sometido el presidente del CMB y también el propio Consejo. Creo que esto le hace mal, ¿no? O sea, le hace mal al boxeo. Creo que la crítica es sana, es constructiva, pero no es constructivo ese tipo de lenguaje. Por esa razón, yo me solidarizo con el presidente del CMB y yo creo que ese reclamo tiene mucho que ver, ¿verdad? Hay que reclamar, pero hay que hacerlo dentro de los tonos correspondientes y tener un poco, digamos, de cultura a la hora de criticar. Pienso que por ahí va el mensaje como tiene que ser dado para que llegue a su destino, porque la ofensa y la agresión no son mensaje y son, digamos, un arma para luchar y luchar de la peor manera por aquello que uno considera que debe hacerlo. Creo firmemente de que tiene que haber un cambio en el tono y también tiene que haber un cambio en la forma en la cual las autoridades de este deporte, ya critiqué y mucho a la Asociación Mundial de Boxeo, lo he hecho también con el CMB, creo que tienen que asumir la autocrítica y ver dónde están equivocados y escuchar a la gente, ¿no? Escuchar a los fanáticos que son en definitiva los que sostienen este deporte vivo y con salud suficiente para seguir adelante más allá de todos los errores. Ojalá que este tema que hay con la nueva división sea revisado y se hagan las cosas como corresponde.